Pueden sentarse, queridos, y les invito a leer conmigo Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 2, verso 5. Y leemos a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas, los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Yo creo que Pablo jamás imaginó que una carta que escribiera, un documento que escribiera a una comunidad de cristianos, pudiera producir en la vida de los cristianos tanta pasión y tanto amor por la experiencia del sacrificio de Jesucristo y por el vehículo de la cruz como el medio, como el puente de reconciliación para los hombres.
De hecho, si pesáramos en una balanza la ignodia que produce el pensamiento de la cruz, descubriríamos que los grandes intérpretes de la música cristiana se han inspirado precisamente con mayor elocuencia, con mayor fuerza, justo en el testimonio y en el mensaje de la cruz. Cuando Pablo escribió esto, no estaba pensando desarrollar una teología. Cuando Pablo escribió esto, estaba pensando resolver un problema, una circunstancia que había venido contra la iglesia de Corinto, que desde luego la estaba afectando, la estaba dividiendo, la estaba destruyendo. Y Pablo solo quiso resolver el problema de la comunidad de Corinto con estas palabras que yo les he leído a ustedes. Pero desde luego estas palabras han trascendido tanto y tanto en la experiencia de la fe cristiana, que hoy en día la cruz es el símbolo por excelencia de la cristiandad, y es el testimonio precisamente del puente de reconciliación entre Dios y nosotros. Hemos sido reconciliados con Dios precisamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué era lo que Pablo quería resolver en la comunidad de Corinto, que utiliza toda esta argumentación que se ha convertido en un canto teológico, en una expresión teológica? Pues el apóstol San Pablo había ganado a la comunidad de Corinto para la fe. Y desde luego allí había una comunidad de cristianos que por alguna razón habían comenzado a coquetear con una corriente religiosa que traía misticismo, que traía cierta intriga de pensamientos filosóficos y que pudo identificarse como un movimiento gnóstico. Un movimiento gnóstico no es otra cosa que un movimiento sincrético, es la mezcla de un montón de pensamientos filosóficos y de pensamientos religiosos que están basados en el objetivo de encontrar la sabiduría. Es decir, a través de la sabiduría la gente puede salvarse. Mientras más sabio se es, mejor posibilidad de salvación se tiene. A través del conocimiento, a través de la inteligencia, a través de la sabiduría, el ser humano puede desarrollar una relación estrecha con Dios. Esas son las postulaciones que hacía precisamente el movimiento gnóstico. Pudiéramos hablar de un montón de dificultades que este movimiento traía, pero desde luego quisiera hablarles brevemente del mayor problema que generaba entre los cristianos de Corinto, por los que Pablo se mueve a escribirle. Y era que los gnósticos, dentro de la experiencia cristiana de Corinto, empezaron a cansarse de los hermanos sencillos, de la gente humilde, de la gente simple. Y empezaron a entender que la gente podía venir a la fe cristiana, pero si no eran inteligentes, todavía no habían escalado el nivel más alto de la plenitud con Dios. Si no tenían un conocimiento filosófico pleno, estaban todavía en un escalafón muy bajo. Y desde luego, como resultado de ello, usted podrá descubrir en la historia, en el contexto histórico de la comunidad de Corinto, todo el desprecio que empezó a generarse contra aquellos cristianos humildes, contra aquellos cristianos sencillos, que simple y llanamente, por no tener una capacidad intelectual que los retara para discurrir, para discutir en el campo filosófico, pues eran marginados dentro de la comunidad de fe. Y el apóstol San Pablo le escribe a ellos y utiliza precisamente el testimonio de la cruz, el testimonio del sacrificio de Cristo, el testimonio de la entrega a través del patíbulo de la cruz, para hacerle saber a los hermanos de Corinto que habían abrazado la corriente gnóstica
que llana y sencillamente a través y mediante de la cruz de Cristo, no a través de la sabiduría, no a través de la inteligencia, no a través de los conceptos filosóficos, sino confesando a Jesucristo, el Cristo de la cruz, el Cristo al que Dios resucitó de entre los muertos. Confesando a ese Cristo de la cruz, el ser humano podía tener reconciliación perenne y permanente con Dios. Y la tesis de Pablo es sencilla, la tesis de Pablo es clara. Él plantea y dice: Dios decidió salvar a quienes creen a través de la locura de la cruz. Dios decidió salvar a quienes creen a través de la locura de la cruz. Note bien el planteamiento, porque obviamente yo nací dentro de la iglesia y creo que he escuchado más sermones teológicos que discursos políticos, con toda honradez, y he escuchado cantidad de planteamientos religiosos, y a veces he escuchado a gente en sus planteamientos religiosos presentar el testimonio de la confesión a Jesucristo como una experiencia salvífica, pero como que falta algo más, como que se necesita algo más, como que se requiere algo más. Nosotros, cuando éramos muchachos en la iglesia donde nos criábamos, le decíamos a la gente: tú eres humilde, pero te falta más humildad. Y hacíamos ese tipo de broma con la gente. Y obviamente uno va descubriendo en el proceso que esto no es meramente una broma, esto está en la psique, en el pensamiento de alguna gente cuando presenta el Evangelio de Jesucristo. Le hacen creer a la gente que no es solamente confesar a Jesús, que tienen que hacer algo más. Y el apóstol San Pablo, de manera clara, de manera meridiana, plantea y dice que cuando Dios decidió reconciliar al hombre con Dios, con Él, que cuando Dios determinó crear un vehículo de reconciliación para con la humanidad, decidió hacerlo en un concepto que es un absurdo, porque el patíbulo de la cruz era tan y tan despreciado bajo el Imperio Romano que a ningún ciudadano romano, por delito que cometiera, por crimen que cometiera, se le sometía al patíbulo de la cruz. Solamente se sometía al patíbulo de la cruz cualquier persona que, ajena a la ciudadanía romana, violentara la ley. Y mire qué interesante, que Dios determinó, Dios decidió reconciliar a la humanidad en el sentido de su eternidad. Decidió hacerlo con lo más deplorable, con lo más vergonzoso, con lo más vil. Pero no solamente decidió hacerlo con este vehículo de la cruz, sino que Dios también decidió hacer algo mucho más absurdo. Cuando el ser humano cayó en el huerto del Edén, la caída del ser humano en el huerto del Edén da la impresión como si hubiera sido una derrota de Dios, como si Dios hubiera perdido. Creó todo perfecto, creó todo en orden, le dio unas instrucciones al ser humano en el huerto del Edén, y finalmente el ser humano desobedeció las instrucciones. Y como diría el jíbaro nuestro, chuculum, allí comenzó la primera crisis de la divinidad. Pero fíjese lo interesante: cuando el ser humano cayó en el huerto del Edén, lo más lógico hubiera sido que Dios pensara en una divinidad para intervenir con la humanidad y salvarla. Eso sería lo más lógico. Es decir, si fallé con el hombre, entonces tendría que producir algo mejor que el hombre. Si fallé con el ser humano, yo tendría entonces que traer algo mejor que el ser humano para poder redimir a la humanidad. Pero lo absurdo dentro de este proceso es que Pablo dice: no solamente Dios pensó en la cruz como el vehículo sacrificial, sino que Dios entendió que en lugar de salvar a la humanidad con un personaje de la divinidad, hizo todo lo contrario, hizo que la divinidad se convirtiera en hombre. El Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros. Por eso cuando el apóstol San Pablo dice lo más débil de Dios es lo más fuerte de la sabiduría humana. Lo más débil de Dios es lo más poderoso de la sabiduría humana. ¿Qué es lo que está comunicando Pablo con esto? Pablo con esto lo que está comunicando es que Dios tomó de su divinidad y lo hizo hombre para que en condición de hombre pudiera salvar a los seres humanos y reconciliarlos con Él. Es decir, Dios tomó de lo más débil de Él, de lo más débil que Él había creado, de lo más débil que Él había formado, y justo con lo más débil, con lo más frágil, el Verbo se hizo carne. Porque es importante que usted y yo entendamos que quien murió en la cruz no fue Dios, quien murió en la cruz fue el hombre. Quien murió en la cruz fue el Verbo que se encarnó. Y esta es la forma en que Pablo describe y plantea y dice: señores, el golpe más cruento, el golpe más fuerte, el golpe más sólido que Dios le haya podido dar al infierno, que Dios le haya podido dar al mal, es precisamente el golpe que dio en la cruz, porque lo dio con lo más débil, lo dio con lo más frágil, lo dio con lo más endeble, con aquel que gritaba pendido de la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, Pablo está diciendo aquí, la cruz demarca y plantea la fuerza de Dios, porque Dios venció el mal en la cruz con lo más débil de Él, haciendo su palabra, haciendo su poder creativo, haciendo su fuerza creadora, haciéndola hombre y habitando entre nosotros. Ahora, mire lo que dice el verso 18 al verso 25. Me parece que ahora podemos comenzar a entender el cuadro, porque desde luego ante una comunidad de cristianos que cree que la salvación viene por la sabiduría, que la salvación viene por el conocimiento, que la salvación viene por ser inteligente, la demostración de Pablo a esta comunidad es todo lo contrario. La salvación es un acto de gracia. La salvación es un acto de misericordia. La salvación es un acto de amor. Y lo que el ser humano necesita es simple y es sencillo. La vida cristiana no puede ser complicada. El mensaje del Evangelio no puede ser complicado. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. No pide nada más, no exige nada más, no requiere nada más, solamente confesar con la boca y creer con el corazón, porque con la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree para ser salvo. Ahora, mire lo que nos dice el verso 18 al verso 25, si nos lo pueden poner acá en la pantalla. Desde luego, ese mensaje de la cruz está claro en la mente de Pablo y debe estar claro en la mente de los cristianos, pero no está claro en la mente de los creyentes de Corinto, no está claro en la mente de los amigos y de los hermanos gnósticos. A ellos hay que clarificárselo. Dice: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana,
tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas, los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Mire la exposición general que hace el apóstol San Pablo acerca de la cruz. El mensaje de la cruz expone que todo el que reconozca a Jesucristo como el Hijo de Dios será salvo. Y yo voy a subrayar una expresión aquí: todo. El mensaje de la cruz expone que todo el que reconozca a Jesucristo como el Hijo de Dios será salvo. Es todo lo que se necesita. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando comenzó el problema del SIDA. Había un joven muy famoso en Puerto Rico, era bailarín, y estaba enfermo de SIDA, y me pidieron que lo fuera a visitar, y yo fui a visitarlo. Desde luego no se sabía mucho sobre el SIDA. Eran aquellos días donde los médicos se negaban a operar pacientes. Eran aquellos días donde los médicos, en ese desconocimiento tal, no se atrevían a tocar a un paciente que sospechara tenía SIDA. Así que cuando yo llegué a aquella casa, yo también estaba bajo las mismas impresiones y bajo los mismos temores, bajo las mismas preocupaciones. ¿Qué será esa enfermedad? ¿Cómo se contagiará? ¿Cómo vendrá el sistema humano? Pero allí había un ser humano, una necesidad. Cuando llegué, me electrificó lo que vi: una osamenta de huesos. Apenas una persona que pesaba unas 60 libras. Su metal de voz se había reducido. Yo lo recordaba cuando lo veía bailando en la televisión. Yo lo recordaba cuando se hablaba de él y se anunciaba de él en espectáculos, pero allí lo que había era una osamenta de huesos. Me acerqué a él y empecé a hablarle del amor de Dios, del mensaje de la cruz. Y mire cómo terminó aquella conversación. Él me dijo que quería aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y yo oré por él. Y cuando terminé de orar por él, su rostro empezó a brillar. Y empezó a reflejarse una alegría en su corazón. Y su metal de voz aumentó de fuerza. Y mire entonces lo que me dice. Me dice: pastor, yo le quiero hacer una pregunta. Porque yo sé que ahorita yo me voy a morir. Yo sé que me voy a morir. Pero yo lo único que sé hacer es bailar. Yo no sé hacer nada más. Desde niño lo único que yo he hecho es bailar. Pastor, cuando yo llegue a la presencia de Jesús, yo podré bailar para Él. Qué maravilloso cuando el mensaje de la cruz expone que todo el que reconozca a Jesucristo como el Hijo de Dios será ¿qué? Será salvo. No hay que hacer absolutamente nada. Es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y desde luego, yo tenía que chocar contra mis estructuras religiosas. Y yo tenía que chocar contra mi tradición religiosa. Pero tenía que serle fiel más a la Escritura que a la tradición. Y no tuve otra alternativa que agarrar la mano de aquel moribundo y decirle: vete al cielo y báilale todo lo que tú quieras a tu Salvador. Y con una sonrisa como muy pocas veces yo he visto, aquel muchacho empezó a decir: Jesús, voy a bailar para ti.
voy a bailar para ti. Y asimismo partió a la eternidad. El mensaje de la cruz expone que todo el que reconozca a Jesucristo como el Hijo de Dios será salvo. Y ese es el mensaje que la iglesia proclama. Y ese es el mensaje que todo predicador y toda predicadora del Evangelio debe proclamar. Todo el que reconozca a Jesucristo como el Hijo de Dios tiene el privilegio de la salvación. Ahora, desde luego, esto es un planteamiento para cristianos. Esto lo puede entender el cristiano. Pero no olvide que Pablo está escribiendo en el primer siglo. Y Pablo le está escribiendo a una comunidad que está siendo víctima de una corriente gnóstica. Y esta comunidad que está siendo víctima de una corriente gnóstica está también siendo asediada por dos pensamientos religiosos muy fuertes en aquel momento. El primero de ellos era el pensamiento judío. El segundo de ellos era el pensamiento filosófico griego. Por lo tanto, ante el discurso de una cristiandad que dice que hay reconciliación a través de la cruz, que hay paz a través de la cruz, que hay salvación a través de la cruz, desde luego, cuando esto lo escuchan los judíos dicen, esto es una barbaridad, esto es un escándalo, esto es una locura. ¿Cómo es posible que a esta gente se le ocurra decir que por el solo hecho de mirar a la cruz, que por el solo hecho de reconocer a un criminal, porque usted no puede perder de perspectiva que en el contexto en el que esto está escrito, óigame, cuando Jesús fue asesinado porque Él declaró ser el Hijo de Dios, y ellos consideraron que eso era una blasfemia. Pero ¿cómo es posible que ese que está en la cruz puede producir salvación? Para los judíos esto era un escándalo. Pero Pablo tenía tal certeza del Evangelio de Jesucristo que ya sencillamente le dice a los judíos, presenten su propuesta. ¿Cuál es su propuesta de salvación? Porque desde luego hay mucha gente que puede criticar lo que la fe dice, pero no pueden ofrecer nada para mejorar lo que la fe ofrece. Hay mucha gente que puede condenar lo que la fe postula, pero no pueden proveer absolutamente nada para viabilizar la esperanza, el consuelo, la paz y la reconciliación que el ser humano necesita con Dios. Por lo tanto, Pablo le dice a los judíos, pues entonces, si para ustedes la cruz de Cristo es un escándalo, entonces presenten ustedes una propuesta. ¿Cuál es la propuesta más grande que puede presentar el pensamiento judío? Pues la propuesta más grande que ellos pueden presentar dentro del marco de su sabiduría es que ellos le pueden decir al que recién se reconcilia con Dios a través de un sacrificio, al que recién se reconcilia con Dios llevando un corderito ante el sacerdote, ellos le pueden decir, ya terminaste tu ofrenda, te reconciliaste con Dios, pues oye ahora, ve preparando la otra, porque ya esta concluyó y necesitas otra para volverte a reconciliar con Dios. Desde luego, la propuesta que presenta el judaísmo no presenta una evidencia contundente de reconciliación con Dios ni de paz con Dios. El Evangelio es el único que presenta una propuesta clara de reconciliación con Dios, que se hace evidente cuando el apóstol San Pablo dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay millones de testimonios de hombres y mujeres que han sido transformados por el poder del Evangelio, y lo que una vez fueron ya no vuelve a ser en su vida. Pues la propuesta de nuestros amigos judíos se queda corta. Pablo le dice, Dios destruyó la sabiduría de ustedes con la locura de la cruz. Ustedes se han quedado locos y sin idea.
Ustedes ya ni sencillamente ahora no pueden explicar cómo es posible que un judío que por muchos años, como el apóstol San Pablo, que dice que él se hizo perseguidor de los cristianos porque entendía que ellos estaban dentro del marco de la blasfemia, ¿cómo es posible que ahora él dice que ha sido transformado, que ha sido regenerado, que ha sido reeducado y es capaz de decir todo lo dejo por basura con tal de agradar a aquel que me ha llamado para ser soldado? ¿Cuál es la propuesta de los griegos? Pues los griegos dicen, la cruz de Cristo, eso es una locura, eso es un disparate. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir que se reconcilia con Dios meramente porque mira una cruz y mirando a la cruz dice perdón, y por decir perdón y por decir es el Mesías y por decir Dios lo resucitó de entre los muertos, ya tiene reconciliación eterna con Dios? Eso es un disparate. Pablo les dice, presenten su propuesta. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Pues mire cuál es la propuesta de la filosofía griega del tiempo de Pablo. Era la filosofía platónica. Ellos hablaban del mundo del ideal, donde Dios estaba, porque dentro del marco de la propuesta griega, Dios no dejó de ser el Dios creador. Él lo creó todo, pero hubo un problema. Después que creó todo, se desapareció, se enganchó por el quinto cielo, y a ese quinto cielo es que la filosofía le llama el mundo de lo ideal. Y desde allá mira el mundo de las sombras, pero no tiene ningún vínculo con él, no tiene ninguna relación con ese mundo. Por lo tanto, el planteamiento del mundo griego es decir que la cruz de Cristo es una locura, pero su filosofía no alcanza a reconciliar ni a un mosquito, porque a fin de cuentas le dice a la gente, mira, es imposible que nosotros aspiremos ser igual al mundo ideal. A lo más que podemos llegar es a un facsímil. A lo más que podemos llegar es algo análogo, algo parecido, pero jamás podremos llegar a ser como lo es el mundo ideal. El mensaje de la cruz dice que el verbo de Dios descendió al mundo de las sombras. El verbo de Dios descendió acá, al mundo de lo pagano, al mundo de lo vil. Y dice Juan en su escrito, y nosotros vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Por lo tanto, el apóstol San Pablo desarrolla este concepto teológico para afirmarle a los creyentes de Corinto y decirle, mis amados hermanos, la sabiduría humana no es la alternativa que el hombre puede tomar para alcanzar reconciliación con Dios. La sabiduría humana no es la alternativa que el hombre puede poseer para vivir una experiencia de paz con Dios, de paz consigo mismo, de paz con sus semejantes, de paz con la naturaleza, sino todo lo contrario. Para los que creen en el mensaje de la cruz de Cristo, ese mensaje de la cruz de Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios que puede reconciliar al ser humano con Dios eternamente. La maravilla del mensaje de la cruz es que con algo que puede ser para otros ridículo, escuche bien, algo que puede ser para otros ridículo, para los que creen, esto puede transformar al ser humano a tal punto que lo convierte en una nueva criatura. El día pasado me encontré con una persona y desde luego me saludó. Yo no pude identificarle. Uno tiene la costumbre de dejarse ir por la corriente, pero obviamente la gente no es tan boba como para darse cuenta que tú estás dejándote llevar, pero tú no sabes quién soy yo.
Y estuvimos conversando un rato, pero yo estaba haciendo esfuerzo. A ver, me dice, yo sé que no te acuerdas de mí. Yo le dije, es obvio, no me acuerdo. Pero me dio su nombre y mira lo que me dijo. Me dijo, yo sé que no te acuerdas de mí, pero yo soy fulano de tal. Y yo estaba haciendo la escolta del gobernador Roberto Sánchez Vilella cuando estaba enfermo. Y tú fuiste a visitarlo al hospital. Y yo fui testigo cuando él confesó a Jesucristo como Salvador delante de ti. Ese era un dato que yo había olvidado por completo, que yo desconocía por completo. Obviamente, quienes tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con don Roberto Sánchez Vilella, no solamente tuvieron la oportunidad de interactuar con uno de los hombres más íntegros de este país, los hombres más serios. Don Roberto Sánchez Vilella, después que terminó su campaña de política, devolvió a la comisión electoral todo lo que se le había dado, incluyendo los lápices y los sacapuntas. A ese nivel era su integridad. Era una persona de un nivel de integridad extraordinario. Pero no solamente eso, don Roberto Sánchez Vilella tenía una capacidad para mirar una foto de años hacia atrás y poder identificar a las personas de la foto y poder identificar el día y la fecha exacta en que la foto había sido tomada. Desde luego, eso me lo había dicho el licenciado Graciano Miranda Marchán muchas veces, pero yo no lo creí, porque es natural. Yo decía, yo no sé. El día que fuimos a visitarlo, don Graciano Miranda Marchán se llevó una foto del 1947, perdón. La llevaba en su bolsillo y me dijo, pastor, yo le voy a probar lo que yo he dicho a usted muchas veces de este hombre. Entramos. Cuando entramos, mire lo que sucedió. Don Graciano Miranda Marchán sacó la foto y le dijo, don Roberto, ¿usted puede decirme por favor quiénes son estas personas que están en esta foto? Desde luego, por la parte de atrás, al reverso, estaba escrita la fecha. Y entonces él empezó a mirar la foto y desde luego, en una conversación coloquial, pues al licenciado Graciano Miranda Marchán le decían Papolo, no le decían Graciano. Y en una conversación coloquial le dice, mira Papolo, quien está aquí es fulano de tal. Era el presidente de qué sé yo no qué. Quien está aquí es una periodista del Washington Post. Quien está aquí es un representante que acompañaba a este otro que está al lado, que es el senador fulano de tal, de los Estados Unidos. Y empezó a identificarlo a cada uno de ellos. Y al final, mira lo que dice. Si mal no recuerdo, me parece que esta foto se tomó en el 1947. Me falta atrás, al reverso. Decía marzo 1947. Pero mire qué interesante. Allí estaba la representación de un hombre sabio, de un hombre íntegro, de un hombre honesto. Cuando le presenté el mensaje de la cruz de Cristo, mira lo que él me dice. ¿Y qué tengo que hacer para ser salvo, pastor? Le dije, absolutamente nada, solo creer que Jesucristo le salva. Me dice, pero a mí me gustaría hacer algo que yo sienta que estoy haciendo. Y desde luego, yo aprendí con los pentecostales que me enseñaron. Y le dije, bueno, si usted quiere, levante una mano y confiese a Jesús como su Salvador. Y me dijo, pastor, ¿no le molesta si levanto las dos? ¿No le molesta si levanto las dos para recibir a Jesucristo como mi Salvador? Desde luego, la experiencia de la salvación adviene a la vida de los seres humanos. La experiencia de la reconciliación con Dios adviene a la vida de los seres humanos, no por el vehículo del conocimiento, no por el vehículo de la riqueza, no por el vehículo de la economía, sino adviene como resultado
de Jesucristo. Por eso el apóstol San Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios que puede salvar al ser humano. Ahora, mire lo que dice el verso 26 al 31. A mí me quedan 15 minutos y tengo que avanzar. Mira lo que dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Es decir, se le estaban echando de inteligentes, pero Pablo decía: yo los conozco a ustedes y ustedes no son tan inteligentes nada. Pero Dios escogió lo insensato. Mira lo interesante: Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes, hermanos corintios, están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguno ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Mire qué maravilla, mire qué extraordinario. Pablo aquí escoge una triple expresión. Escogió Dios. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios escogió lo vil, lo menospreciado y lo que no es del mundo, para deshacer lo que es. Desde luego, cuando uno mira esta expresión, este triple escogió Dios, fíjese que por ningún lado dice que escogió a los más ricos, porque nadie se salva por ser rico. Fíjese que no dice que escogió a los más inteligentes, porque nadie se salva por ser inteligente. Fíjese que no dice que escogió a la gente de tal etnia, porque nadie se salva por pertenecer a tal o a cual etnia. Dios partió de la premisa, porque esto tal vez lo pudiéramos intitular lo absurdo de Dios. Llana y sencillamente, Dios miró que todos los seres humanos, ricos y pobres, blancos y negros, intelectuales y analfabetas, todos estaban perdidos. Todos estaban ausentes de relación con Él. Y partiendo de la premisa de que todos, así como en Adán, todos mueren, Él partió entonces de la premisa que a través de Jesucristo todos los seres humanos pueden alcanzar reconciliación con Él. Pero mira lo interesante, Pablo probablemente pensó en los discípulos de Jesús. Cuando uno mira la vida de los discípulos, mire, todo lo que Jesús hizo era como para que nada se lograra. Menos mal que Jesús no tenía un cuerpo de consultores. Si Jesús hubiera tenido un cuerpo de asesores y de consultores, óigame, se hubieran escandalizado con el plan que Él traía. Porque todo lo que Él hizo era como para que nada se lograra. Mire lo que Él escogió. Escogió a pescadores, a publicanos y a mujeres. Nadie se ofenda con decir pecadores, pescadores, publicanos y mujeres, porque yo estoy hablando en el contexto del primer siglo. En el contexto del primer siglo, las mujeres estaban consideradas en el mismo nivel de los publicanos y de los pecadores, según los judíos. Así que Pablo debe estar pensando precisamente en ellos, en gente sin letra, en gente que no tenía capacidad de... Usted sabe todas las veces que Jesús tuvo que decirle a los discípulos: ustedes me tienen hasta aquí, ya no los soporto, ya no los aguanto. Porque salían con cada pamplina, con cada tontería, con cada ridiculez, porque no entendían absolutamente nada del plan y del propósito de Dios. Pero mire qué maravilla, Dios los escogió a ellos. Y la gente del vulgo, la gente más simple, los pescadores, los publicanos, la gente que ya sencillamente nadie apreciaba y nadie quería,
Dios los convirtió en apóstoles y hizo de ellos las personas más capacitadas. Fueron ellos los que descubrieron las profecías antiguas testamentarias y vincularon a Jesucristo con cada una de ellas. Pablo está diciéndole aquí que cuando Dios decidió salvar, decidió partir de una premisa, decidió salvar porque nadie podía salvarse por sus méritos. Desde luego que Pablo involucra a los corintios, quienes tenían una soberbia de casta superior entre ellos, para hacerles saber que quienes eran sencillos y humildes fueron escogidos por Dios para avergonzar a los sabios. Dios siempre ha trabajado con la gente sencilla. Dios siempre ha trabajado con la gente humilde. Dios siempre ha trabajado con la gente que reconoce su insuficiencia, para que reconociendo su insuficiencia puedan aceptar que solo la gracia de Dios es suficiente para reconciliarnos con Él. Así es que de esta forma Pablo dice: nadie puede presumir delante de Dios, pues la verdadera sabiduría no es el gnosticismo. La verdadera sabiduría es estar en Cristo Jesús. El que es verdaderamente sabio no es el que postula y plantea pertenecer a tal o a cual filosofía. El que es verdaderamente sabio no es el que postula y plantea tal o cual precepto. El que es verdaderamente sabio es aquel que puede decir: yo estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Jesucristo vive en mí. Mira lo interesante de esto. Pablo dice que esto hace que Cristo sea para nosotros nuestra justificación. Es decir, yo sé que soy pecador, pero al diablo no le importa. Yo sé que soy pecador, pero a Dios le plació, o le plujo, como dice el español antiguo, salvarme por Jesucristo. Yo sé que soy pecador, yo sé que soy débil, yo sé que no tengo capacidad para, por mis propios méritos y por mi propia fuerza, ser salvo, pero Dios me regaló mediante la gracia en Jesucristo la salvación, y por gracia soy salvo para que yo no me gloríe. Él es mi santificación. Lo que quiere decir es que, claro que cuando yo me presento ante Dios, Dios no es bobo. Dios sabe mi fragilidad humana. Dios conoce mis debilidades humanas. Pero cuando yo me presento ante Dios, antes de mí se presenta Cristo. Y cuando Dios me va a mirar a mí, me ve a través de Jesucristo. Él es mi santificación. Él es mi redención y es la redención de todos nosotros. ¿Qué implicación tiene esto? Él nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no le pertenezco a la circunstancia, no le pertenecemos al dolor, no le pertenecemos a la angustia, no le pertenecemos al sufrimiento, le pertenecemos solo a Jesucristo. Para Pablo concluir esto, entonces salta el capítulo 2. No podemos obviar el capítulo 2. En el verso 1 hasta el verso 5, donde el apóstol San Pablo ahora le dice a ellos: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu,
para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Es interesante que Pablo recurre al testimonio de su primera experiencia con los corintios. Y ese testimonio de su primera experiencia con los corintios está vinculado con Atenas, la meca de la filosofía griega. Era en Atenas donde estaba el Areópago, y era en Atenas donde se probaba el gallo castao. Era en Atenas donde el filósofo probaba la autenticidad de su filosofía. Y Pablo llegó a Atenas. Y cuando llegó a Atenas, él quiso demostrar la verdad de su tesis, de su discurso. Quiso demostrarla a base de la filosofía platónica. Y empezó su discurso en el Areópago. El discurso evangélico revestido de la filosofía platónica. Pero ¿cómo concluyó? El que dirigía el Areópago lo interrumpió y le dijo: don Pablo, estás hecho un palabrero, estás hablando demasiado, pero no estás diciendo nada. Si quieres, termina aquí. Tal vez otro día te demos la oportunidad para que vuelvas a hablar con nosotros. Imagínense el golpe que tuvo que haber recibido Pablo, la indignación que tuvo que haberle provocado a él mismo esta experiencia. Había quedado en ridículo, había quedado en una postura y en una posición como jamás él hubiera deseado quedar. Salió de Atenas camino hacia Corinto, precisamente para ganar a los corintios para la fe. Pero cuando salió para Corintios, ahora llevaba una nueva resolución: de ahora en adelante no predicaré de otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Mire qué interesante. Probablemente Pablo, dentro de su humanidad, decía: válgame cuando yo llegue allí y empiece a hablar del Cristo crucificado. Si acá estaba hablando del Cristo filosófico y no me aceptaron, cuando yo empiece a hablar a los corintios del Cristo crucificado, me van a mandar a callar también. Por eso dice: cuando les hablé con debilidad, les hablé con temor, estaba temblando por dentro, pero determiné de mostrarles el poder de Dios a través de la predicación del Cristo crucificado, para que la fe no esté fundamentada en la sabiduría humana, para que la fe no esté fundamentada en el conocimiento humano. No. Yo creo que yo se lo he contado a ustedes. Se cuenta que en una ocasión había un hombre muy pobre que tenía una pequeña embarcación que cruzaba a la gente de una orilla del río a la otra orilla. Y un hombre intelectual llegó a la orilla del río porque necesitaba cruzar hasta el otro lado. Y se acercó a aquel hombre que tenía aquella pequeña barquita. Le dice: oiga, ¿usted es el que cruza a la gente de aquí hacia el otro lado? Le dice: sí, soy yo. Le dice: ¿pudiera cruzarme? Le dice: claro que sí, entre a la barquita. Cuando entró a la barquita, el intelectual empezó a interrogar a aquel pobre hombre que solo se dedicaba con 2 palitos de remo a conducir de una orilla a la otra a las personas. Y le dice: óigame, señor, ¿y usted sabe leer y escribir? Él dice: no, yo no sé leer ni sé escribir. Y entonces el intelectual mira a aquel pobre hombre y le dice: señor, es importante que usted sepa que usted es un analfabeta. Dice: no sé lo que eso quiere decir.
Dice, lo que eso quiere decir, Señor, es que usted ha perdido la mitad de su vida. Cuando una persona no sabe leer ni escribir, pierde la mitad de su vida. Avergonzado el hombre, tomó sus remos con más fuerza y empezó a remar. Pero cuando miró al piso de su pequeña barquita, notó que ésta se estaba anegando en agua. De momento soltó los remos, se incorporó, se quitó lo poco de ropa que le quedaba y le dice al intelectual: tírese al agua, tenemos que irnos ganando. Y el intelectual se incorporó y tembloroso le dijo: pero es que yo no sé nadar. Y el analfabeta le dijo: usted ha perdido la vida completa. Es importante que en la experiencia de nuestra fe, nosotros como cristianos entendamos, desde luego que vamos a tener gente que siempre estará censurando como ridículo o como escandaloso el testimonio de la cruz. Siempre habrá burladores que tenderán a ridiculizar la experiencia simple y sencilla de la cruz. Pero es importante que entendamos lo que la Biblia dice: en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay reconciliación. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, serás salvo. Que Dios te bendiga.